Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema bastante complejo, ¿eh? Vamos a ver cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado a lo largo de los siglos la mismísima idea de lo que es un delito sexual. Y es que todo se reduce a esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Estamos hablando de un pecado, de algo que va en contra de la moral, o hablamos de un ataque directo a la libertad de alguien? Esta cuestión, que parece sencilla, es el centro de una batalla legal que ha durado siglos y que, de hecho, sigue dando forma a nuestras leyes hoy. Para entender cómo pensamos hoy, es que no queda otra. Hay que viajar al pasado. Tenemos que irnos a una época en la que la ley, la moral y la religión, bueno, eran básicamente lo mismo, un todo indivisible. Y en ese mundo, el concepto clave era la lujuria. Ojo, aquí el delito no era hacerle daño a una persona, no. El delito era cometer un pecado, era una ofensa contra un supuesto orden natural que venía directamente de Dios. Y esto es lo más importante de todo, lo que lo cambia todo. La pregunta que se hacía al sistema legal no era si alguien había consentido o no, daba igual. La única pregunta era, ¿este acto sexual se desvía de su único fin legítimo? Y ese fin era, por supuesto, la procreación dentro del matrimonio. Punto. Y esta tabla es que lo ilustra a la perfección. Fíjense en la obsesión por clasificar cada acto. Todo, absolutamente todo, se medía según si encajaba o no en esa supuesta función natural. Y claro, la sodomía, entendida en un sentido muy amplio, se convertía en el peor crimen de todos, la ofensa máxima contra ese orden. Y esta cita, es que desde nuestra perspectiva moderna es chocante, ¿verdad? Tomás de Aquino viene a decir que la violencia es algo secundario, casi un detalle sin importancia. Lo grave, lo esencial del pecado de lujuria era el placer por el placer. Tremendo. Bueno, pues dejamos esa época y damos un salto gigantesco. Llegamos a la Ilustración y aquí se produce una auténtica revolución en el pensamiento. El objetivo de la ley se va a reformular por completo. Es que el cambio es de la noche al día. Pasamos de proteger un orden moral abstracto a proteger algo muy concreto, la libertad de cada persona. El delito ya no es un pecado de lujuria, ahora es una lesión a un derecho. Y la pregunta clave, pues cambia radicalmente. Ya no es el acto es natural, ahora es ¿hubo consentimiento? O sea que de repente el Estado ya no está para decir que es moralmente bueno o malo. No, bajo este nuevo modelo, con pensadores como Beccari a la cabeza, la ley solo debe castigar las acciones que causan un daño real, un daño tangible a otra persona. Y esto, claro, lo reorganizó todo. La violación, por ejemplo, ya no es un pecado de lujuria, es un crimen contra la libertad. El consentimiento pasa a ser la pieza central del puzzle, lo que separa lo legal de lo ilegal. Y esos otros actos, que antes eran pecados gravísimos, si eran consentidos, pues pasaron a ser ofensas menores contra la moral pública, pero ya no crímenes contra las personas. Pero claro, una cosa son las ideas revolucionarias de los filósofos y otra, muy distinta, es llevarlas al papel, a los códigos legales oficiales, y cuando esto pasó en el siglo XIX, la cosa se complicó. Porque no hubo una ruptura total. Lo que se hizo en realidad fue una especie de traducción. Se cogió la vieja moralidad, la del pecado, y se intentó meter con calzador en las nuevas estructuras legales que hablaban de libertad. El resultado, un sistema híbrido, una mezcla. Y así nacieron unos códigos un poco contradictorios, ¿no? Por un lado sí, adoptaban la idea de proteger la libertad, pero por otro agrupaban estos delitos con nombres como delitos contra la honestidad y seguían dándole vueltas a conceptos como el honor, la decencia, la buena reputación. Así que se creó una tensión brutal entre proteger la libertad y a la vez imponer una moral. Bueno, y para que veamos cómo choca todo esto en la vida real, hay un caso de un tribunal en Punta Arenas, en Chile, que es un ejemplo perfecto de este conflicto. A ver, fijémonos bien. El tribunal empieza de forma impecable. Dice que el delito de abuso deshonesto es un atentado a la libertad sexual. Perfecto. Está usando el lenguaje de la Ilustración, el lenguaje moderno. Pero, ¡zas!, llega la justificación de la condena. Y para justificarla, ¿qué lenguaje usa? Pues el antiguo. Habla de un acto obsceno, lujurioso, que atenta contra el honor y la integridad moral. Es decir, se contradice a sí mismo. Empieza hablando de libertad y acaba condenando por pecado. Y que nadie piense que esta confusión es una simple anécdota histórica. Para nada. Este legado híbrido, esta mezcla, sigue muy presente e influyendo en nuestros sistemas legales a día de hoy. Entonces, si repasamos este viaje, hemos visto cómo la idea de delito sexual pasó de ser una ofensa a Dios donde el consentimiento no importaba a ser un ataque a la libertad personal, donde el consentimiento lo es todo. Y finalmente acabó en este híbrido complicado, esta ley que intenta proteger la libertad con una mano mientras con la otra defiende una moral concreta. Y aquí está el quiz de la cuestión.
Todo este recorrido histórico nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue totalmente abierta. Si nuestras leyes son el resultado de esta mezcla de ideas opuestas, ¿qué principio debería pesar más hoy? ¿Proteger a toda costa la libertad individual o usar la ley para defender una determinada moralidad? Ahí queda eso.